¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Pues vamos a ver cómo te explico bien toda esta ensalada de información, porque madre mía, esto tiene faena lo que traigo, y traigo información sobre Toyota. Hemos estado hablando mucho de Volkswagen y ahora viene Toyota. Y Toyota es un monstruo de la automoción, como sabéis, una empresa muy grande que está ahí luchando con Volkswagen por ser el mayor fabricante del mundo, y como tal, a veces se mueve despacio, pero cuando se mueve, se nota. Y los últimos anuncios que ha hecho Toyota, coincidiendo con ciertos lanzamientos, son muy interesantes y merecen una entrada en este canal, en el que además vamos a ver cómo Toyota de momento es la única empresa que tiene, junto con Hyundai, podríamos decir, una apuesta interesante por el hidrógeno actualmente con un producto actualizado. Y es que al mismo tiempo que Toyota está anunciando sus primeros coches eléctricos puros, está sacando también en 2021 la nueva generación del Toyota Mirai, su coche de hidrógeno. Y eso me da pie también a hablar un poquito del hidrógeno y de Toyota y de todo lo que trae Toyota, una empresa, como digo, muy grande. Así que vamos a empezar sin más y vamos a empezar por los nuevos coches eléctricos de Toyota que se están planeando y que justo ahora están empezando a anunciarse. Bueno, como sabéis, Toyota es una empresa que ha estado 100% volcada en los vehículos híbridos y lo sigue siendo y lo va a seguir siendo a lo largo del tiempo, como te voy a explicar a continuación, porque nos han contado su hoja de ruta de aquí a 2030. Una cosa muy interesante. Y lo más importante es que a 2 años vista, según sus directivos, es decir, estamos hablando a finales de 2022, aún queda, Toyota va a sacar su primer coche 100% eléctrico, al menos en Europa. Un coche eléctrico que ya está vendiendo bajo la marca Lexus y que se llama UX300e, la versión eléctrica del Lexus UX300 del que os voy a hablar ahora, porque justamente ese tipo de carrocería SUV, algo así como un equivalente al Toyota RAV4 en cuanto a tamaño, pero en versión 100% eléctrica. Esto, como digo, saldrá de aquí a 2 años y lo va a hacer a través de esta plataforma nueva que es la TNGA, a la que le ponen una E por delante para meterle la parte eléctrica, una plataforma compartida con muchísimos modelos y también con otras marcas, y de hecho es interesante también la colaboración que está haciendo Toyota con otras muchas marcas de automóviles, como por ejemplo Subaru, que es una empresa con la que tiene, más allá de colaboración, accionariado. Van a desarrollar este coche en concreto, este subeléctrico, del que de momento solamente tenemos estos diagramas y también algunos dibujos hechos por ordenador, renders, que os estoy mostrando según os lo cuento. Bueno, sabed que esta plataforma nueva tiene la posibilidad de albergar baterías entre 50 y 100 kilovatios hora de capacidad, e igualmente tiene la característica de que es capaz de permitir albergar un motor eléctrico delante, un motor eléctrico detrás o motores eléctricos en ambos ejes, con lo cual se convierte en un vehículo de tracción a las 4 ruedas. También tenéis que saber que además de este anuncio a 2 años vista, ya veis un SUV eléctrico, Toyota anuncia que va a sacar hasta 10 vehículos eléctricos puros desde aquí hasta 2025, así que ya veis lo que está haciendo Toyota. Continuar con el pie a fondo con el tema de los híbridos y poco a poco va abriendo el abanico de una manera conservadora, como han hecho otras empresas japonesas. Y Toyota no es excepción, tanto a los híbridos enchufables, ahora viene el RAV4 híbrido enchufable, el Prius híbrido enchufable, yo no sé si va a llegar a España, probablemente no, pero sí el RAV4 híbrido enchufable, y por otro lado también tenemos los vehículos a hidrógeno como el nuevo Mirai, del que ahora os voy a dar unas características porque es muy interesante. Bueno, además de este subeléctrico, además del UX300 eléctrico que ya se va a vender a partir del primer trimestre, finales, cuando llegue la primavera en España, bajo la marca Lexus, también va a vender una furgoneta eléctrica, la ProAce, que hace en conjunción, en colaboración con PSA, es la furgoneta que hace con Peugeot, y por otra parte también va a hacer un vehículo eléctrico pequeñito en colaboración con Suzuki y con Daihatsu, muy pensado para el mercado asiático y japonés. Desconozco si ese coche eléctrico pequeño va a llegar a Europa, pero que sepáis que su propio Smart eléctrico también lo están desarrollando con estas 2 marcas japonesas y se va a empezar a vender en el futuro. Bueno, y es interesante, aunque quedan 2 años para este vehículo, como digo, si podemos sacar algo de información de este coche, pero sobre todo lo que me ha llamado también mucho la atención, en los últimos tiempos ha habido un run muy importante con el tema de las baterías de estado sólido, que serían la segunda generación importante de baterías para vehículos eléctricos después de las baterías de litio que tenemos hoy en día, y Toyota afirma, igual que lleva haciendo desde hace tiempo, de una manera contundente, que en 2025 va a sacar el primer modelo con esta tecnología de baterías. Una tecnología de baterías que promete mucha más densidad energética y por lo tanto con el mismo peso vamos a tener mayor capacidad y mayor autonomía, y también eliminar muchos de los problemas, los peligros que tienen de degradación y de posibilidad de incendio las baterías de litios, de iones de litios, con los electrolitos líquidos que tienen actualmente las baterías de estos vehículos. Es interesante porque General Motors hace unos días ha anunciado que para esa fecha en concreto tiene una evolución también de las baterías
muy importante, introduciendo el aire en la batería, la tecnología de litio-aire, que os voy a hablar en otro vídeo próximamente con más tranquilidad y más tiempo para explicar de qué va esto, porque es revolucionario, y ya hay muchas marcas que están tomando posición y haciendo anuncios a 5 años, 4 años ya a vista, de que la nueva generación de tecnologías de baterías que se va a jugar a partir de la segunda mitad del año que viene la tienen preparada justo eso, para 2025. Veremos si llegan a tiempo. Lo que sí que llegan a tiempo, como veis, es a seguir esta estrategia en la que nos quieren vender sobre todo vehículos híbridos, y la estrategia de Toyota es que básicamente allá para 2025 prevén que entre un 20 y un 30% de los vehículos que ya vendan sean coches enchufables, y poniendo ya la mirada en el 2030, como lo ve el mundo Toyota es, en su caso, con un 50% de vehículos híbridos, así en general, y luego un 35% de vehículos mezclados entre coches eléctricos puros y coches de hidrógeno. Toyota mete el hidrógeno de una manera absolutamente firme en su mix y no piensa quitarlo de ahí porque no quiere apostarlo todo al eléctrico. Ya veis que la estrategia de Toyota ha sido seguir con los híbridos todo el tiempo que ha podido, y ahora que ya necesitan y que el mercado del vehículo eléctrico está madurando, ellos van a empezar a colocar su producto de una manera, pues ya veis, bastante conservadora, pero poco a poco van dando pasitos. Y el primer paso es con el Lexus, y precisamente el Lexus UX 300 eléctrico nos explica un poco cómo va a ser ese SUV eléctrico de Toyota. No estoy hablando de que tenga la misma plataforma, aunque va a ser muy parecido en tamaño, ni la misma tecnología. Veremos con qué tecnologías sale Toyota. En todo caso, como os digo, no va a estar ni por debajo de los 50 kWh ni por encima de los 100 kWh. Este Lexus tiene una batería de 54,4 kWh netos, que nos da además 204 caballos de potencia. Y es un coche curioso, interesante, porque te demuestra que lo que ha hecho Mazda con el MX-30 no es un poco casualidad o salirse del tiesto, es que esta es la idea que tienen los japoneses de los coches eléctricos actualmente. Al margen de los compactos tipo Nissan Leaf, etcétera, etcétera, su idea de SUV eléctrico es un vehículo de peso contenido. Desde luego, el de Lexus tiene bastante más batería que el de Mazda, pero aún así esa batería de 54,4 kWh, que entiendo que son brutos, nos da para poco más de 315 kilómetros de autonomía en ciclo WLTP, con lo cual efectivamente esa batería tiene que ser bruta, porque sería una cifra bastante mediocre en caso contrario. Y es que lo que buscan los japoneses sobre todo son coches eléctricos que se parezcan lo más posible a los coches térmicos en las sensaciones de conducción, y para eso buscan contener el peso y piensan en estos vehículos como un coche eminentemente urbano, a un precio eso sí muy alto. En el Lexus está justamente rozando los 50.000 euros por debajo, siempre antes de las ayudas del Estado. Así que son coches con un tacto de conducción muy refinado, con generadores de ruido para recordar a los vehículos térmicos. Los japoneses tienen miedo de dar ese salto, como estamos viendo en otros modelos. Y bueno, pues desde el punto de vista eléctrico no muy ambicioso, porque se queda solamente en 50 kilovatios de capacidad de carga en corriente continua, cuando muchos coches eléctricos que salen actualmente están ya en 100, 125 y 150. Recordad que tengo el ID3 calentito para publicar próximamente, y ya está en 125 kilovatios de potencia máxima de carga, y luego se queda en unos ciertamente flojos 6,6 kilovatios en corriente alterna. Es la única manera que tenemos de cargar este coche, con un wallbox que además te lo incluyen en ese precio. Así que con esas características nos podemos ir haciendo una idea de cuál va a ser el tipo de producto que va a sacar Toyota próximamente, de aquí a un par de años, en conjunción con Subaru. Un SUV que va a estar, pues eso, en las versiones básicas en 50 y pico kilovatios hora de batería, y posiblemente a continuación una batería más grande, pero siempre con contención de peso. Este coche está por debajo de los 1.800 kilos de peso, y un espacio interior que intenta imitar, bueno, pues el espacio del UX 300 en el caso de la marca Lexus, pero que no es un coche especialmente espacioso por dentro, ni tampoco por maletero, son 370 litros. Desde luego no destaca por eso. Sí destaca por la suavidad con la que se conduce, el tacto de conducción, y por la calidad con la que está construido. En el caso del Lexus veremos a ver qué calidades nos da este Toyota, perdón, del que todavía nos faltan 2 años. Lo que no nos falta tanto, igual que con el Lexus que sale dentro de 3 meses, es con el nuevo Mirai, que va a estar ya disponible a mediados del año que viene. Y es una gran noticia. El Mirai 2021 es un coche que además Toyota ha decidido pues darle un cambio estético muy importante, como podéis ver en las imágenes. Ya no es un coche que parezca raro por el hecho de ser hidrógeno, como esa especie de complejo que tienen algunas marcas de vehículos, haciendo vehículos extraños en el pasado por ser eléctricos o de hidrógeno. No, ahora el Mirai es un señor coche con casi 5 metros de longitud, que en cierta medida son necesarios para meter todos los componentes que requiere un vehículo de hidrógeno. ¿Y por qué es un coche interesante? Bueno, pues interesante entre otras cosas porque Toyota declara que va a tener hasta 650 kilómetros de autonomía. Veremos al final con cuánto
nivel de autonomía acaba siendo homologado para 182 caballos. Y su tecnología de celda de combustible, que es lo importante, tiene un salto de evolutivo tremendo respecto a lo que era el anterior Mirai. El dato más escandaloso es que con menos celdas, con 330 celdas, este coche tiene una densidad energética de 5,4 kilovatios por litro en la pila de hidrógeno frente a los 3,4 kilovatios por litro que tenía el Mirai anterior. Y no solo eso, sino que además su pila de combustible se reduce a la mitad de peso, lo cual es un gran hito para un vehículo de este tipo. Cosas curiosas, esta nueva generación tiene 3 depósitos de hidrógeno que juntos suman 5,6 kilos de hidrógeno de capacidad frente a los 4,6 kilos que tenía la generación anterior. Y además la batería que es necesaria, tenéis que saber que al final un vehículo de hidrógeno es parecido a un coche eléctrico, a un coche híbrido, tiene que tener un motor eléctrico también, y una batería, entre otras cosas, para alimentar el alimentador de aire, el succionador de aire, que es el que alimenta la pila de hidrógeno y donde se produce la reacción química en la que a través del hidrógeno y del oxígeno del aire acabamos generando electricidad cuando los mezclamos. Por el tubo de escape sale vapor de agua básicamente a alta temperatura, que también el coche reutiliza y recicla. Y lo más interesante aquí, por encima de todo, como digo, es que estos 182 caballos y 650 kilómetros de autonomía los consigue con un peso por debajo de los 2.000 kilos, mientras que un vehículo eléctrico con una autonomía similar está por encima de los 2.300 kilos actualmente, sería un Tesla Model S con el que compite, ¿no? Eso sí, el coche eléctrico con mucha más potencia. Bueno, más detalles y datos interesantes, pues básicamente dos, que este coche tiene un catalizador del aire, pero no un catalizador para los gases de escape, sino un catalizador para los gases que entran dentro de la pila de combustible para purificar el aire y que sea lo más puro posible. Quita óxidos de nitrógeno y también posibles sulfuros que haya en el ambiente que pueden dañar la pila de hidrógeno. Y por último, también interesante cómo están dispuestos los componentes mecánicos. Delante tiene la pila de combustible y todos los elementos que controlan la electrónica del vehículo y la climatización, y en la parte trasera tiene la batería de litio y también el motor eléctrico que acaba moviendo el vehículo, con lo cual es una configuración muy curiosa. ¿Cuáles son las ventajas principales de un vehículo de hidrógeno? Bueno, pues básicamente la ventaja principal es que tenemos 0 emisiones y por otro lado también la recarga de un vehículo como este es aproximadamente 5 o 6 minutos. Como bien sabréis, el hidrógeno es un material altamente inflamable que se tiene que almacenar a altísima presión y con grandes medidas de seguridad, y eso encarece las hidrogeneras, el coste de las hidrogeneras y también de su transporte. Pero más allá de eso, es posible repostar y funcionar con hidrógeno con total seguridad en cualquier tipo de vehículo. El problema más bien es el coste energético de producir el hidrógeno, y ahí es a donde está el gran déficit todavía. Es importante diferenciar entre el hidrógeno azul y el hidrógeno verde. El hidrógeno azul se genera a través básicamente del gas natural, que es la fuente más habitual que se utiliza hoy en día para generar hidrógeno, y lo que estamos haciendo al final es utilizar gas utilizando energía para acabar generando hidrógeno, con lo cual el coste energético de crear ese gas limpio es muy alto y desde un punto de vista económico y medioambiental compensa menos de momento que acumularlo en baterías. Por otro lado, si llegamos a conseguir un hidrógeno verde en masa, el cual utiliza la energía para producir el hidrógeno de las energías renovables y saca el hidrógeno del agua en lugar del gas natural, ahí ya tenemos el hidrógeno verde y que sí puede ser considerado 100% cero emisiones y rentable desde el punto de vista medioambiental. Y en el futuro se supone que cuando tengamos excedentes energéticos podremos dedicarlos al hidrógeno. Desde luego para camiones, para vehículos pesados es muy interesante de momento porque permite eso, con una densidad energética baja, pero pudiéndolo acumular a alta presión, tener muchísima más capacidad y autonomía que recargar completamente con toneladas de peso un camión para moverlo con baterías, que es un contrasentido respecto al efecto que queremos buscar con el medio ambiente. ¿Qué pasará con los automóviles en el futuro? No lo sé. A nivel tecnológico, las pilas de hidrógeno actualmente están como 5 o 6 años, 7 años de retraso respecto al vehículo eléctrico, pero desde luego en muchos países se considera estratégico y se va a seguir promoviendo el hidrógeno. Y no hay que olvidar también, y yo lo cuento en mi canal, que el hidrógeno igualmente, una vez que lo tenemos, puede dar pie incluso a un tercer proceso en el que, con una serie de reacciones químicas que hace muchos años que se conocen, ya hemos hablado de eso en otros vídeos, y mezclado con CO2 que podemos captar del aire o de silos en los que hemos almacenado CO2, podemos acabar generando combustibles sintéticos, que al final tienen las mismas propiedades que los combustibles que utilizamos hoy en día en las gasolineras, con lo cual abaratamos radicalmente los costes de transportar el combustible y almacenarlo. Así que tampoco es de desdeñar en el futuro la posibilidad de que el hidrógeno nos dé la puerta a utilizar combustibles como tenemos hoy en día, pero que tienen una base sintética, una base natural y también cero emisiones, puesto que salieron
de la electrólisis del agua y de las energías renovables, como ocurre ahora mismo con el hidrógeno verde. En todo caso, Toyota apuesta para que en el año 2030, sin especificar cómo, el 35% de los coches nuevos que va a vender van a ser una mezcla de coches eléctricos a baterías y de coches de hidrógeno. Este coche, el Mirai, se va a empezar a vender, todavía no sabemos a qué precio, durante la mitad del próximo año 2021 y se va a vender sobre todo a flotas de empresas. Y hay que tener en cuenta que en España prácticamente no tenemos hoy en día ningún lugar donde repostar hidrógeno más allá de la hidrogenera que tiene Ajusa en Albacete. Desde luego es una lástima y un desastre que lo poco que había del hidrógeno en España ha desaparecido y muy pocas empresas. Hay un centro en Aragón, en Zaragoza, de investigación del hidrógeno, otro en Albacete, y todo lo demás se ha ido perdiendo por el camino. Veremos qué pasa en el futuro y qué es lo que ocurre también con el hidrógeno y con todos estos nuevos coches y las aproximaciones de Toyota al vehículo eléctrico, una empresa que está on fire, está trabajando también en vehículos deportivos como el Yaris GR, del que pronto espero haceros una prueba como el coche merece en este canal. Toyota on fire, mientras con marcas como el grupo Volkswagen se repliegan. Y también una cosa muy importante que no os conté en el vídeo del Passat, que Volkswagen ha decidido cancelar totalmente su competición y también estar dentro de la Fórmula E. Y eso implica ese sueño de coche que es el Volkswagen IDR, que iba a tener su versión 2 y que iba por ahí por todo el mundo batiendo récords. Pues hasta eso se ha cargado Volkswagen. Mientras tanto, Toyota apostando fuerte por los vehículos deportivos y por la división Gazoo Racing de la marca. Así que estos son los tiempos que corren, veremos qué pasa y aquí espero contároslo. Espero que el vídeo os haya parecido interesante. Aquí os dejo con más madera para que podáis ver y escuchar cosas interesantes en mi canal. Suscribíos, por favor, y nos vemos en un próximo vídeo que espero que sea más y mejor. Hasta el próximo, amigos. Adiós.